ready to start. Vamos a comenzar entonces. I don't mind though if you're getting your coffee or having to stretch or keep warm. Pero si estás cogiendo café o lo que sea, pues no hay ningún problema. Okay, ready to begin? For our last opportunity to open up, my last opportunity to open up God's Word with you, we're going to be looking at Ezekiel chapter 16, verses 6 through 14. Como mi última intervención para hablar con ustedes, quiero mencionar o quiero estudiar con ustedes el pasaje de Ezequiel 16. But before we go there, Pero antes de ir allí, there's something I want to say. hay algo que quiero decir. You've heard me present and open up a number of scripture passages, Me han escuchado abrir la escritura a varios pasajes and you've heard me exhort us all, including myself, that we need to always preach Christ. y me han escuchado exhortaros y exhortarme a mí mismo de que todo el tiempo tenemos que predicar a Cristo. Sounds like all we're doing is talking about grace. Entonces pareciera que de lo único que estamos hablando sería de la gracia. Do we ever preach the commands of God? En algún momento predicamos los mandamientos de Dios. Do we tell people that they need to repent of their sins? Le decimos al pueblo que tienen que arrepentirse de sus pecados, That they need to avoid and repent of their sexual immorality? que tienen que arrepentirse y evitar la inmoralidad sexual, Their wicked speech? de hablar mal, Their covetousness? de su codicia. Absolutely. Claro que sí, Absolutely. claro que sí. But we never leave them there. Pero nunca los dejamos ahí en ese estado. You see, if you leave them there, you've left them with hopelessness. ¿Ves? Porque si los dejas ahí, los dejas sin esperanza. You've beat them up Les has dado una paliza using God's word as your club. utilizando la palabra de Dios como tu palo. They go out the door feeling bad. Salen de la puerta sintiéndose mal. And what are they supposed to do then? Y después, ¿qué se supone que hagan? Guess what? Even with their best efforts, they can't change themselves. ¿Saben qué? Aún con sus mejores esfuerzos, ellos no se pueden cambiar. Okay, I don't know whether this is going to stay on the camera or not, but let me ask you a question. Ahora, yo no sé si esto lo van a dejar en la grabación, pero les voy a hacer una And pregunta. I am definitely not looking for hands. Y yo definitivamente no estoy buscando que levanten las How many manos. times have you prayed that you would stop masturbating? ¿Cuántas veces has orado de que dejes de masturbarte? And do you find yourselves still falling into that sin? No nods, please. Y sin embargo todavía continúas cayendo en ese pecado. There's no hope to change ourselves. No hay ninguna esperanza si queremos cambiarnos a nosotros mismos. Our hope is in the forgiveness of God through Jesus Christ. Nuestra esperanza está en el perdón de Dios mediante Jesucristo. Our hope is in His sanctifying Spirit changing us. Nuestra esperanza está en su Espíritu que nos santifica y nos cambia. Look at 1 Thessalonians chapter 5. Miren Primera de Tesalonicenses capítulo 5. This is my favorite benediction. Esta es mi bendición pastoral favorita. In a way, it's funny, but I've become known by this benediction. A mí en realidad me conocen por esta bendición pastoral. If you ask people who know me, who heard me preach, they'd tell you this is the benediction he always uses. Si tú hablas con gente que me conoce y que me ha escuchado predicar, ellos te van a decir, esta es la bendición pastoral que siempre utiliza. Listen to what God says. Escucha lo que dice el Señor. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con vosotros. Amén. Listen to that verse 24 again. He who calls you is faithful, and he will do it. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. And in the context, what's it saying that he will do? Y en el contexto, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que va a hacer? He is the one who will keep you blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Él es el que va a guardarlo a usted irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Our only hope is Jesus. Nuestra única esperanza es Jesús. Yes, preach against sin. Sí, prediquen en contra del pecado. Point out Ephesians 5 Señalen Efesios capítulo 5 that neither the sexually immoral nor the covetous will inherit the kingdom of God or of Jesus Christ. que ni los codiciosos ni los inmorales sexualmente van a heredar el reino de Dios. But don't leave them there. Pero no los dejes ahí. Their only hope is Christ. Su única esperanza es Jesús. To forgive them, to gain the forgiveness of their sexual immorality and covetousness, Para conseguir el perdón de su codicia y de su inmoralidad sexual and to change their lives. y de cambiar sus vidas. Okay? Ezekiel. Ezequiel. I have spent literally decades working in the book of Ezekiel. Yo literalmente he pasado décadas estudiando el libro de Ezequiel. Some of you may have been at the conference in January where I spoke on this book. Quizá algunos de ustedes estuvieron en la conferencia en enero cuando hablé sobre este libro. He is, as you may remember from earlier, he is a man who was a prophet during the time of the exile. Ezequiel fue un profeta durante el tiempo del exilio. He was taken into exile along with King Jehoiachin. Él fue llevado al exilio junto con el rey Joacín By Nebuchadnezzar por Nabucodonosor prior to the fall of Jerusalem. antes de la caída de Jerusalén, Actually, about 11 years before the fall of más o Jerusalem. menos 11 años antes de la destrucción. Okay? He was 25 when he went into exile. Tenía 25 años cuando fue llevado al exilio. Now, he came from a family of priests. Ahora, él pertenecía a una familia de sacerdotes, And because priests entered service at the age of 30 and ended their service at the age of 50, he never served in the temple. entonces como los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años y terminaban su ministerio a los 50, él nunca pudo ejercer su sacerdocio en el templo. But in the 30th year of his life, God called him to be a prophet. Pero en el año número 30 de su vida, Dios lo llama a ser un profeta. This particular prophecy that we're going to look at this evening comes from that time early in his ministry. Y esta profecía que vamos a estudiar esta noche, él la recibe temprano en esa parte de su ministerio. Essentially, the whole book can be divided into two parts, Esencialmente, todo el libro se puede dividir en dos partes. and then those two parts can be divided into various sections. Y esas dos partes, pues entonces tienen varias secciones. We know that there are two different parts because Ezekiel gets called to be a prophet twice in the book. Porque sabemos que hay dos partes, porque a Ezequiel se le llama a ser profeta dos veces en el libro. There's a private calling to be a prophet at the beginning of the book, Al comienzo del libro hay un llamado privado, and then a second call in Ezekiel 33 that God says should be announced to the people. y entonces hay un segundo llamamiento en el capítulo 33, que entonces Dios dice que se haga públicamente. So we'll call it, yes, a public calling. So at any rate, we're going to be looking this evening as we close this day at Ezekiel 16, 6 through 14. Entonces, para cerrar las actividades del día, vamos a ver Ezequiel 16, versículos del 6 al 14. But I would like our brother to begin reading at verse 1. Pero vamos a comenzar en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea.
Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. As I came to this particular prophecy in Ezekiel, Cuando me acerqué a esta profecía en particular, following passages where Ezekiel had seen God had shown him through vision the sin that was going on in the city of Jerusalem. Previo a unos pasajes donde Dios le muestra a Ezequiel las abominaciones de Jerusalén, Condemning the leaders of Israel still back in the city, condenando a los líderes de Israel que todavía estaban en Jerusalén, symbolizing the punishment that God was going to bring upon Jerusalem and Judah. simbolizando el castigo, el juicio que Dios iba a traer encima de Judá y de Israel. This passage comes as a bit of surprise in the book. Y este pasaje llega un poquito de sorpresa en el libro. There are a number of things in it that are a surprise. Hay varias cosas en el capítulo que son sorprendentes. First of all, it's you see in the opening verses where it says that the origin of Israel was in the land of Canaan, that her father was an Amorite and her mother a Hittite. Por ejemplo, cuando habla en el versículo 3 del origen de Israel, dice que era de la tierra de Canaán y que su padre había sido amorreo y su madre etea. Israel would have never looked at itself in this way. Israel nunca se hubiera considerado de esta manera. It prided itself in its descent from Abraham. Ellos se enorgullecían, ¿verdad?, de su descendencia o su ascendencia de Abraham. But here God is going behind that to the pagan roots of Israel. Pero aquí Dios está yendo detrás de eso a las raíces paganas de Israel. More her spiritual roots than her physical roots. Más sus raíces espirituales que sus raíces físicas. Furthermore, here she's described as this abandoned orphan. Y más que eso, aquí se le describe como un huérfano abandonado, una huérfana abandonada, perdón. Again, because she prided her racial purity so much, so highly. Y aquí vemos nuevamente que ella se enorgullecía de su pureza racial. It would have been difficult for her to see herself this way. Hubiera sido difícil verse a sí misma de esta manera. And then there's the graphic descriptions. Y entonces están las descripciones gráficas.
an abandoned baby wallowing in its mother's blood and amniotic fluid. Una bebé recién nacido revolcándose en su sangre y los fluidos amnióticos de su madre. And down here in verse 7, when God says, your breasts were formed and your hair had grown. Y aquí entonces en el versículo 7, cuando dice que tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. God's not talking about the hair on her head, Aquí Dios no está hablando del pelo en la cabeza, because he's identifying the fact that she's come to sexual maturity. porque aquí Dios está identificando, está señalando que ya Israel había llegado a una madurez sexual. He's talking about her pubic hair. Está hablando de su vello púbico. So in many ways, this would have been a shock for Israel to hear this. Entonces, de muchas maneras, esto hubiera sido un choque para Israel, escuchar esto. But I began working through, of course, the English text and looking at the Hebrew. Entonces, pero comencé a mirar el texto en inglés, también el texto en hebreo, Recording the various cross references that I could find, registrando todas las referencias cruzadas, working my way through them, analizándolas, then coming to the descriptions found in the various commentaries. y entonces a las descripciones de los diferentes comentaristas. I found some interesting observations. Encontré algunas observaciones interesantes. For instance, here in Allen, we find he describes a practice that was found in some ancient Near East cultures. Por ejemplo, él describe aquí unas prácticas que se hacían en las culturas del Medio Oriente. I mean, these are things that I wouldn't have had access to read on my own. Ahora, estas son cosas que, por ejemplo, yo no hubiera podido encontrar por mí mismo. He points out that in some of those cultures, if a baby was abandoned, still covered in its mother's blood and fluid, Por ejemplo, él detalla que si un niño era abandonado y todavía estaba cubierto de los fluidos amnióticos de su madre, and then adopted by someone, Y en- found and taken, y entonces alguien encontraba ese bebé y lo adoptaba, the parents of that child could never reclaim it. los padres biológicos de ese niño nunca lo podrían reclamar. So this is something I definitely want to mention in the sermon. Por lo tanto, eso es algo que definitivamente quiero mencionar en el sermón. There are various descriptions of the clothes that she was wearing. In other words, the significance of the Hebrew language there. También hay varias descripciones sobre los atavíos que Dios le da. But then, as we begin to divide the text, Pero entonces cuando empezamos a dividir el texto, we notice that it's divided in two parts. vemos que está dividido en dos. The description of God's adopting this child, La descripción de cómo Dios adopta and then God's marriage of the child. y entonces cómo Dios se casa con la criatura. Well, instantly I know that I have run into something that is going to be a bit of a cultural problem to describe. Pues entonces inmediatamente me doy cuenta que estoy llegando a algo que va a ser un choque cultural. A man might adopt a child. Un hombre puede adoptar a un niño, A man might marry a young woman. un hombre puede casarse o puede casarse con una joven, But I can't think of a culture where it would be acceptable for a man to marry his adopted daughter. pero no puedo concebir de una cultura donde sea lícito que un hombre se case con su hija adoptada. It's distasteful. It's disgusting to think about. Es grotesco, o sea, pensar eso nos da asco. But this is the imagery that we have in this passage. Pero eso es la imagen que tenemos en este pasaje. And so I know that as I'm going to preach the sermon, I have to cross the boundary. Por lo tanto, cuando yo sé que cuando predique este sermón tengo que cruzar esa frontera. I have to get the people to not think about this in terms of a human man doing this, Tengo que ir más allá y ayudar a la congregación a entender que no estamos hablando aquí de un hombre humano, but understanding that this is just exactly what God does with us in Jesus Christ. pero hacerle entender a la congregación de que esto es exactamente lo que hace Dios con nosotros en Cristo Jesús. Okay.
Let's then begin. Vamos a comenzar. So that's how I begin the sermon. Entonces así comienzo el sermón. I say, unfortunately for us, I begin by talking about this description of God's various relationships with His people. Comienzo hablando de las diferentes relaciones, las descripciones de las relaciones que Dios tiene con su pueblo. Sometimes we're called His children. A veces se nos llama sus hijos, Sometimes we're called His priests. a veces se nos llama sus sacerdotes, Sometimes called His treasured possession. a veces somos llamados su tesoro preciado, Collectively, we're called His bride. colectivamente somos su novia. And each of these descriptions, Y cada una de estas descripciones, just like the various names for God found in the Bible, al igual que los diferentes nombres de Dios en la Biblia, characterize different nuances of the relationship that we have with God. y vemos diferentes características, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. They are descriptions of a relationship that indicate the obedience that we owe Him or the inheritance that He has given to us. Estas descripciones de nuestra relación indican la obediencia que nosotros le debemos y la herencia que Él nos ha dado. And sometimes they describe the worship the kind of worship we're to offer. Y también a veces describe la especie o el tipo de adoración que le debemos. They describe His ownership of us Describen de que Él es nuestro dueño, and the union and communion that He has entered into with us, y la unión y la comunión que Él nos ha dado, and that we are His and that He is ours in our union with Him in Christ. y que Él es de nosotros y nosotros somos de Él en nuestra unión con Cristo. I make it clear that while we would never have all of these relationships with a single human being, Y aunque nunca tendríamos todas estas relaciones con un solo ser humano, God has entered into all of these relationships with us. Dios ha entrado en todas estas relaciones con nosotros. Therefore, when we think of mixing these relationships with one another in our relationship to God, Por lo tanto, cuando pensamos en la mezcla de estas relaciones, we shouldn't become offended. no debemos ofendernos. As we well know, God in His grace and mercy has made us His children. Como sabemos, Dios en su gracia y misericordia nos ha hecho sus hijos, He has adopted us as His sons and daughters in Jesus Christ. nos ha adoptado como sus hijos y sus hijas en Cristo Jesús. Because Jesus is God's Son, He has made us God's sons. Porque Jesús es el Hijo de Dios, nos ha hecho a nosotros sus hijos. This is why we can call Him Father. Y por eso es que le podemos llamar Padre. And at the same time, Christ has married us and made us His bride. Y al mismo tiempo, Jesús se ha casado con nosotros, nos ha hecho su novia. Okay. So, having brought that out and put that right up front, I say that unfortunately for us, Pero entonces yo les digo, desafortunadamente para nosotros, when we think about these two relationships, adoption and marriage, and put them together, sometimes it can make us alarmed if we think of that in human terms. dice que cuando pensamos en estas dos relaciones, adopción y casamiento o matrimonio, eso como que a veces se nos hace difícil de entender. But through metaphor, God wants His people to think about that in this passage. Pero mediante una metáfora, Dios quiere que nosotros pensemos en esto, en este pasaje. So here we talk about adoption and marriage. Entonces aquí hablamos de adopción y casamiento. And I want you to notice again, with each of the sermons that you've heard from me, Y quiero que noten nuevamente de cada uno de los sermones que han escuchado de mí, I try to bring up Jesus near the beginning of the sermon. intento enseñar a Jesús al principio del sermón. I try to do the thing I encourage you to do. Intento hacer lo mismo que yo los estoy animando a ustedes que hagan. Okay? So this adoption and marriage, you can already tell it's going to come back to Jesus. Por lo tanto, ya al ver adopción y matrimonio, eso nos va a llevar nuevamente a Jesús. By way of background, I point out that this chapter, the whole of chapter 16, is the longest literary unit in the entire book. Para dar un pequeño trasfondo, señalo de que este capítulo es la unidad literaria más larga de todo el libro de Ezequiel. In fact, if it was a book of the Bible on its own, Es más, si fuera un libro de la Biblia en sí, you would find that there are 6 Old Testament books
that are shorter than this chapter. Tú encontrarías que hay 6 libros del Antiguo Testamento que son más cortos que este capítulo. That's long. Eso es un capítulo largo. In this chapter, God extends this, he gives us this extended metaphor, En este capítulo Dios desarrolla una metáfora extendida, comparing his relationship to Jerusalem, comparando su relación con Jerusalén, with Jerusalem representing the whole people of God at the time. con Jerusalén representando la totalidad del pueblo de Israel. In its whole, God speaks about rescuing and adopting, Dios habla de rescatarla y adoptarla, and then marrying and making a queen of this abandoned infant. y entonces casándose con ella y haciendo de ella una reina. Especially the opening of this chapter stresses the grace and compassion of God. Y especialmente el principio de este pasaje hace énfasis en la misericordia y la gracia de Dios. And therefore the gratitude and faithfulness that Israel owed him. Y por lo tanto la gratitud y la fidelidad que Israel le debía a Dios. However, as the chapter continues beyond the verses that we're going to look at, Ahora, a medida que continúa el pasaje, God shows the depths of her unfaithfulness. Dios muestra las profundidades de su infidelidad. She gave away to her lovers everything that God had given to her. Ella le entregó a sus amantes todo lo que Dios le había entregado a ella. She spiritually prostituted herself, Ella espiritualmente se prostituyó, even giving up her children, Aún- God's children, aún entregando a sus hijos, los hijos de Dios, to other gods. a otros dioses. Ultimately, God condemns her, Últimamente, Dios la condena, but then when she becomes an old whore, pero entonces cuando ella se convierta en una prostituta vieja, God takes her back. Dios la recibe nuevamente. What man would ever take back his whore wife? ¿Qué hombre recibiría nuevamente a su esposa vieja prostituta But when she's been used up, cuando ya ha sido usada, cast out by all of her old lovers, rechazada por todos sus amantes? God takes her back. Dios la recibe nuevamente. Talk about grace. Hablando de gracia, It's overwhelming. es más allá de nuestra comprensión. In verses 1 through 5, Entonces los versículos del 1 al 5, God says that when he found her, she had been exposed. Dios dice que cuando la encontró había sido expuesta. In other words, her mother had given birth to her En otras palabras, su madre había dado a luz and then left her to die. y luego la había dejado para que muriera. None of the things that are normally done for a newborn child had been done for her. Nada de las cosas que normalmente se le hace a un recién nacido habían sido hechas para ella. She was still covered in her mother's blood and fluid. Todavía estaba cubierta de la sangre y los fluidos de su madre. Her cord had not been cut and was still connected to the placenta. Su cordón umbilical no había sido cortada y todavía estaba conectada a la placenta. She hadn't been washed. No había sido She lavada, hadn't been rubbed with salt. no la habían frotado con sal, No strips of cloth had been wrapped around her. no le habían puesto ningún tipo de pañal, No compassion whatsoever had been shown to her. ningún tipo de compasión se le había mostrado. I go on to say, I can't stress enough that we must remember that this is a description of Israel's spiritual state. Tengo que hacer énfasis nuevamente en que nos tenemos que acordar que esto es una descripción del estado espiritual de Israel. Therefore, we can't draw a correspondence between her spiritual state and historical events. Por lo tanto, no podemos hacer una conexión entre su estado espiritual y eventos históricos. In this chapter, Jerusalem is on trial. En este capítulo, el Jerusalén está puesto en juicio. And so what we find here in these verses is God's beginning testimony against her. Entonces, en estos versículos vemos que Dios está testificando en contra de ella. And then I state my theme. Entonces, establezco el tema del sermón.
In these verses, the Lord Jesus describes what he did for his people in adopting her and marrying her. En estos versículos, el Señor Jesús describe lo que Él hizo por su pueblo al adoptarla y casarse con ella. First, he adopted her. En primer lugar, la adoptó. 6 and 7. Versículos 6 y 7. I go back to reminding them of, I point out that in verses 6 and 7, God goes back to repeating some of the things that he said in verses 1 through 5. Entonces, señalo que en los versículos 6 y 7, Dios repite algunas de las cosas que había dicho en los primeros versículos. And that's because Israel was so used to thinking of herself as God's treasured possession. Y la razón de esto es porque como Israel estaba tan acostumbrada a pensarse de ella misma como el especial tesoro de She Dios, thought of herself as the chosen people, pensaba sobre sí misma como el pueblo escogido, the firstborn son. el hijo primogénito. And so God says that he saw her kicking in her blood as he was passing by. Entonces Dios dice que la vio sacudiéndose, moviéndose en sus sangres. Without rescue, Sin rescate, this child would have died. esta niña hubiera muerto. Instead, God spoke the word for her to live, and she lived. Sin embargo, Dios dijo, vive, y ella vivió. He nourished her to grow, and she grew like a plant. La cuidó, le dio nutrición y ella creció como una planta. She developed breasts and body hair. Desarrolló pechos y vello púbico. Okay? There is something that should be noted about these verses, I go on to say. Ahora, pero hay algo que debemos notar sobre estos versículos. Exposure was a common practice of disposing of unwanted infants. El abandono y la exposición era una práctica común cuando se quería deshacerse de bebés. If a prostitute got pregnant, for instance, and could not abort the baby, Por ejemplo, si una prostituta quedaba embarazada y no podía abortar el bebé, there'd be generally one or two choices. generalmente había uno de dos caminos. That child might be raised up to become another prostitute like her mother, Ese niño podría crecer para ser otra prostituta como su mamá, or she would be taken out into the wild and left on a rock. o si no, la sacaban y la dejaban debajo de una piedra. There the dogs would find the baby. Ahí casi siempre los perros encontraban a la bebé There the birds would find the baby. y las aves, There the rats would find the baby. las ratas, The baby would die. It would be eaten. y el bebé se lo comerían los animales salvajes. Okay? As a result of that, laws were made concerning exposed children. Ahora, con motivo de eso, se hicieron leyes con relación a los niños abandonados. In other words, it was such a common practice En otras palabras, era una práctica tan común that laws had to be made about it. que tuvieron que formar leyes. Now you remember, the Christians in the first century became famous for rescuing abandoned children. Ahora, tienen que acordarse de que los cristianos del primer siglo se hicieron famosos por cómo ellos recogían a los bebés abandonados. The sexual immorality of the Roman Empire was rampant. La inmoralidad sexual del Imperio Romano no tenía fin. And whether it was for one reason or another, the Roman women got rid of their babies through exposure. Y por alguna razón u otra, las mujeres romanas se deshacían de sus bebés abandonándolos. But the Christians became famous for looking for those babies and then adopting and raising them. Pero entonces los cristianos se hicieron famosos por recoger esos niños abandonados y adoptarlos. Well, here I point out the reference that I had found in the commentator. And I say that among some ancient Near East peoples, and then I tell about this law that if an infant's found in its amniotic fluid, that it could not be reclaimed by its natural parents. Y entonces en este punto, pues yo le señalo a la congregación lo que habíamos dicho anteriormente de la ley que se había encontrado en los pueblos del Medio Oriente, que si encontraban el bebé en sus fluidos todavía amnióticos, que entonces si la persona adoptaba el bebé, los padres biológicos no podían reclamar el bebé. Now, the point of reminding Israel of the state in which he had found her Ahora, el punto principal de recordarle
nuevamente a Israel el estado en que Dios la encontró, is that God is making it clear es que Dios está haciendo bien claro that it wasn't for any attractiveness in Israel that he chose her. que Él la escogió no por ningún atractivo que ella tuviera. It wasn't for any strength in her that he chose her. No era que ella tenía una fuerza que Él la escogió. She was rescued purely on the basis of God's compassion. Ella fue rescatada puramente sobre la base de la compasión de Dios. And the greatness of that compassion Y la grandeza de esa compasión illumines the greatness of Israel's ingratitude. ilumina la ingratitud presente del pueblo de Israel. And then I apply this particular point. Y entonces hago una aplicación de este punto. Isn't this the state in which God found us? ¿No es este el estado en el cual Dios nos encontró a nosotros? I go on to say, when we think of ourselves, we no doubt usually think of ourselves clothed. Y entonces continúo. Cuando pensamos en nosotros mismos, casi siempre pensamos en nosotros mismos como vestidos. But when God found us, when he first looked on us, he looked at us not as those who were clothed, but as those who were naked before him. Pero cuando Dios nos encontró, cuando Él nos miró por primera vez, no nos vio como vestidos, nos vio como desnudos. He saw us in all of our wretched state. Él nos vio en todo nuestro estado horrible. He saw our wretched spiritual origins. Vio nuestros orígenes espirituales terribles, From the depths of our idolatry de la profundidad de nuestra idolatría and all of our weaknesses rooted in our depravity. y todas nuestras debilidades enraizadas en nuestra depravación. But in spite of the fact that there was nothing in us that could compel God's compassion, Pero aunque no había nada en nosotros que podría atraer la compasión de Dios, he showed compassion. Él nos mostró compasión. And he told us, who were as good as dead, that we should live. Y nos dijo a nosotros que ya casi estábamos muertos, vive. Like Israel, he made us alive in Christ, and along with our justification in Christ, he adopted us in Christ. Al igual que Israel nos hizo vivos en Cristo y con nuestra justificación en Cristo nos adoptó en Cristo. He did not walk up and down the line of orphans looking for something that would make us attractive to him. Él no se paseó arriba y abajo de una fila de huérfanos buscando algo en nosotros que pudiera atraerlo a Él. He saw only wretchedness. Solamente vio miseria. He chose you in Christ. Él te escogió en Cristo, He made you alive in Christ, te vivificó en Cristo and he adopted you. y te adoptó en Cristo. And then we look at the next verses. Y entonces miramos los próximos versículos. He married her. Se casó con ella. Verses 8 through 14. Versículos del 8 al 14. The Lord says the first time he passed by, he rescued her from exposure and death. Dice que la primera vez que el Señor pasó por ahí, rescató a Israel de su abandono y de su muerte. This time as he passes by, he rescues her from those who might abuse her in her naked state of puberty. Pero esta vez, mientras Él pasa por ahí, Él la rescata de aquellos que pudieron abusar de ella en su estado de desnudez y de su pubertad. This time in his passing, he sees that her body shows the signs of her having become a woman. Y esta vez cuando Dios pasa, Él ve cómo ya hay señales de su de que ya se estaba convirtiendo en mujer. She was old enough for lovemaking. Ya tenía la edad de amores. Therefore, he covers her with his robe in order to cover her nakedness. Por lo tanto, Él la cubre con su manto para cubrir su desnudez. He covers her as a pledge of his protection and covenantal love. Él la cubre como una promesa de su amor de pacto. Now, while some of the congregation may remember this, others do not. Ahora, algunas personas de la congregación podrán acordarse de esto, pero otros no. They may remember it from, for instance, the book of Ruth. Pero a lo mejor pueden recordarse del libro de Ruth. That this covering with a robe was a pledge of the covenant of marriage, and that is what God does here. Que cuando se cubre con el manto, eso era un compromiso, una promesa para casarse con la persona. See, when Boaz covered Ruth, he was making a covenantal promise to her. Cuando Booz cubre a Ruth con su manto, él le estaba haciendo una promesa de pacto.
Here God is covenanting to marry Israel and bring her under his marital protection. Aquí Dios está prometiendo casarse con ella y traerla bajo su protección. This sign of a pledge was confirmed by his oath and declaration. Y esta señal de su promesa fue confirmada por su palabra. In verse 9, Entonces en el versículo the 9, Lord describes himself as cleansing her and anointing her. el Señor se describe a sí mismo como lavándola y limpiándola. Now, on the one hand, this may address the fact that she has, that this has not happened to her, that she hasn't been bathing. Ahora, esto quizá por un lado signifique que hasta este momento ella no ha sido lavada. The Lord here is doing for her what was not done for her at her birth. Que el Señor aquí está haciendo por ella lo que no había sido hecho por ella en su nacimiento. More probable in my mind, Pero más probable en mi mente, this refers to the formalities associated with preparations for marriage. este versículo 9 se refiere a las formalidades asociadas con las preparaciones de una boda. When a woman is to get married, her bridesmaids help her to get ready. Cuando una muchacha se va a casar, generalmente ¿cómo se dice? Las que la acompañan. Las madrinas, ¿verdad? Las madrinas la ayudan a vestirse. In the United States, and I'm sure here in Colombia too, the woman may go to the hair salon to get her hair taken care of. La muchacha se va a ir a la peluquería a que le hagan el pelo. Women get a manicure and a pedicure on their toes. Se hacen la manicura y la pedicura. When the time comes to put on the dress, others help her to put on the dress so that nothing gets torn. Y cuando llega el momento de ponerse el traje de novia, otras personas se la ponen para que no se rasgue. Now think about this. Ahora, piensa en eso por un Get momento. the imagery. Mira la imagen. God's saying it's just him and her. Dios está diciendo que solamente aquí es él y ella. Having been abandoned, Habiendo sido abandonada, being without family estando sin familia or a friend o sin amigos, other than God himself, que no fuera Dios mismo, the Lord does for her what others would have usually done. el Señor hace por ella lo que se supone que otros hubieran hecho. He washes her, Él la lava, he anoints her, la unge and he clothes her. y la viste. He washes away her blood. Él la lava de su sangre. The blood referred to here may still be on her from her birth, as some suggest, or it may be an indication of her menses. Aquí la sangre que todavía ella tiene encima posiblemente sea, como algunos piensan, sangre de su nacimiento, o como otros creen, es sangre de su menstruación. Then it is the Lord who anoints her in preparation for the covenantal union. Entonces es el Señor que la unge en preparación para esa unión de pacto. He's showing an expression of his tender love for her. Y Él está mostrando la expresión de su amor tierno por ella. He clothes her with a beautifully finely made dress. La viste de un vestido exquisito. He puts sandals on her feet made out of dugong skin. Le pone sandalias en los pies hechos con pieles de manatí. This is the same animal whose skin was used for one of the coverings of the tabernacle. Y estos son las mismas pieles de animal que se utilizaban para hacer las cortinas del tabernáculo. He dresses her with a linen covering and other costly garments. La viste de lino y de otros vestidos caros. He puts jewelry on her. Le pone joyería. He puts bracelets on her arm. Le pone brazaletes en los brazos. He puts a necklace around her. Le pone un collar en su cuello. And he puts a nose ring in her nose. Y le pone unas joyas, unos aros en la nariz. The Lord puts earrings in her ears. Le pone zarcillos en las orejas. And finally, he sets a crown on her head, making her his bride, his queen. Y finalmente le coloca en la cabeza una diadema, una corona, haciéndola con ese acto su reina.
She had no one else, Ella no tenía a nadie más. nor did she need any other. Y tampoco le hacía falta a nadie The más. Lord does for her what no one else would do. El Señor hizo por ella lo que nadie más hubiera hecho por He ella. does everything she needs. Él hace todo lo que ella He necesita. does far more than she could have ever imagined, far more than she ever deserved. Él hace mucho más para ella de lo que ella se pudiera imaginar o de lo que merecía. He adorned her with gold and silver, linen, costly fabric, and embroidered cloth. La adornó de vestido de lino fino, de seda y bordado de oro. He fed her with the finest of flour, honey, and olive oil. Comió flor de harina, de trigo, miel y aceite. In other words, the same quality of food required in the sacrifices in the temple. En otras palabras, esa era la misma calidad de comida para los sacrificios en el templo. He not only made her grow, he made her beautiful. No solamente la hizo crecer, sino que la hizo hermosa. And because of this beauty, she gained a reputation among the nations. Y por esta hermosura, ella se ganó una reputación entre las This naciones, is because una fama. God says he gave her perfect beauty. Y eso es porque aquí Dios dice que le dio hermosura perfecta. Now, as you can tell from my speaking, Ahora, como puedes notar de mi discurso, when I preach, I use the pause. cuando yo predico, utilizo la pausa. If you get silent, you get people's attention. Cuando usted se queda en silencio, obtiene la atención de la You gente. can speak loud sometimes, A veces puedes hablar más fuerte, and I've preached to a congregation of 1,000 without any amplification. y yo en una ocasión prediqué a una congregación de 1000 personas sin ningún tipo de micrófono. But you can also speak softly, Pero también puedes hablar quedamente and everybody pays attention. y todo el mundo presta atención. And so that, just where I was just preaching, is an appropriate pause. Entonces, justo ahí donde habíamos quedado es un punto para hacer una pausa. And then I remind everybody what Jesus did for them. Y entonces les recuerdo a todo el mundo lo que Jesús hizo por ellos. There was nothing that Jesus did not do for her. No había nada que Jesús no había hecho por ella. He took her from an abandoned infant, La tomó de un infante abandonado, adopted and married her, and made her his queen. la adoptó, se casó con ella y la hizo su reina. And he made her perfect in beauty. Y la hizo perfecta en la hermosura. She contributed nothing. Ella contribuyó absolutamente nada. She brought nothing to the relationship. Ella no trajo nada a la relación. And isn't this all that Christ is said to have done for you? ¿Y no es esto lo que se dice que Cristo hizo por nosotros? God enters graciously into a covenant with us in Christ. Dios entra de una manera en su gracia, entra en pacto con nosotros en Or Cristo. we would have all been doomed to die. O si no, todos hubiéramos sido condenados a la muerte. Having done so, he pours out on us the blessings of heaven. Y habiendo hecho todo esto, nos derrama las bendiciones del He cielo. makes us alive with Christ. Nos vivifica en Cristo. He adopts us in Christ, having united us to himself in Christ. Nos adopta en Cristo habiéndose unido a nosotros en Cristo. He baptizes us into Christ, washing us clean Nos bautiza en Cristo, lavándonos from all of our sin. de todo nuestro pecado. He anoints us with the Holy Spirit. Nos unge con el Espíritu Santo. And he clothes us with the righteousness of Jesus Christ. Y nos viste con la justicia de su Hijo. And then Jesus, Y entonces Jesús, the very same one who washes and anoints and clothes us, el mismo que nos lava, que nos unge y nos viste, makes us his bride. nos hace su novia. Isn't this why Paul writes these words in Ephesians 5:25 through 27? Y no es esta la razón por la cual Pablo escribe en Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. This isn't only a description of what Israel looked like to Jesus. Esto no solamente es una descripción de lo que Israel parecía cuando Jesús la encontró. When he found her, Cuando la encontró, rescued her, la rescató, adopted her, la adoptó, married her, se casó con ella and made her his queen. y la hizo su reina. This is a description of what you, Esto es una descripción de lo que usted, the New Testament Israel of God, el Israel del Nuevo Testamento de Dios, Christ's church, la iglesia de Cristo, look like to him. eso es lo que usted parecía a él. This is a description of what Jesus did for you. Esto es una descripción de lo que Jesús hizo por usted. Yes, you should be humbled by it because you come to him as those who have nothing to commend yourself. Y sí, esto te debe humillar porque nosotros llegamos a Él sin nada que nos alabe. But most of all, it should swell you with love Pero al mismo tiempo debes henchirte de amor and gratitude y gratitud for Jesus who rescued you and made you his own, por Jesús que te rescató y te hizo suyo. and who is even now perfecting you in beauty Y que aún ahora te está perfeccionando en la hermosura, as he makes you more and more like himself. en la medida que Él te hace más y más a su imagen. Everything that you have is a gift from him. Todo lo que tú tienes es un regalo de Él. Of course, that beauty makes you attractive to the world. Y claro que esa belleza te hace atractivo al mundo. The world wants what God has given to you. El mundo quiere lo que Dios le ha dado a usted en Cristo. However, there is no legitimate reason for unfaithfulness to him. Sin embargo, no hay ninguna razón legítima por serle infiel a Dios. He has loved you Él te ha amado and given himself to you. y se ha entregado a ti. He wants you to want him. Él quiere que tú lo quieras. He wants you to give yourself faithfully to him. Él quiere que tú te entregues fielmente a He Él. wants you to be his exclusively. Él quiere que tú seas suyo exclusivamente. But you aren't faithful, are you? Pero no eres fiel, ¿no es así? United to him in love, Unidos a Él en amor, cleansed from sin, limpiados del pecado, clothed in his righteousness, vestidos en su justicia, adopted and sanctified, adoptados y santificados, we still turn away from him to the things of this world over and over again. todavía una y otra vez le damos las espaldas por las cosas de este mundo. Don't give your love to the world, No le des tu amor al mundo, because in the end it will turn its back on you. porque al fin el mundo te dará las espaldas. Give your love to Jesus, Dale tu amor a who Jesús, gives his love to you. que Él te entrega su amor. Better than the gold and silver and fine clothing of this world, Mucho mejor que el oro y la plata y los vestidos finos de este mundo. Christ has clothed you with his righteousness. Cristo te ha vestido con su justicia. Better than the homes and security of this world, Mucho mejor que las casas y las seguridades de este mundo. Christ has made himself your dwelling place. Cristo se ha hecho a Él mismo como tu hogar. Better than the attention and beauty of a non-Christian man or a non-Christian woman, Mejor que la atención y la belleza de una mujer o un hombre no cristiano. or the financial security of an unbelieving man. O la seguridad económica de un hombre no cristiano. Christ has married you to himself. Cristo se ha casado contigo. In that union is more attention and love and beauty and security than you could ever hope to find. Y en esa unión hay más atención, hay más amor y belleza y seguridad que jamás pudiéramos esperar. Love Jesus with all of your heart, soul, mind, and strength. Ama a Jesús con todo tu corazón, alma y mente y fuerza. Jesus loves you and his love doesn't grow cold. Jesús te ama y su amor nunca se torna frío. Turn to him. Vuélvete a Él. He forgives and he restores. Él perdona y te restaura.
Now, do you see how the conclusion comes to includes all the things that attract us to the world? Ahora, si notan, en la conclusión están todas las cosas que nos atraen del mundo. People want gold, silver, nice clothes. La gente quiere oro, plata y ropa bonita. Women are looking for homes and security in this world. Las mujeres buscan hogares y seguridades en este mundo. People are looking for attention. Somebody will pay attention to them. La gente busca la atención, alguien que se los atienda, And beauty. y belleza. And women are looking for financial security. Muchas veces las mujeres buscan seguridad económica. And so there in the conclusion, I point out, I list those things in each case showing how Jesus gives us better than what we're looking for in the world. Entonces hago una lista de todas esas cosas que queremos para señalar que Jesús nos da todo eso y más. And then I exhort people to love Him. Y entonces exhorto a la gente a que amen a Cristo. Because like the love in so many marriages, His love never grows cold. Porque a diferencia del amor de tantos matrimonios, el amor de Cristo nunca se enfría. And He forgives. Y Él perdona And He restores. y Él restaura. Okay. It's been my joy to be with you, brother. Ha sido un gozo para mí estar con ustedes.